Areópago. Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación, Tabasco. Presenta. Pasando de ahí, Jesús vino al mar de Galilea. Entonces subió al monte y se sentó. Mucha gente se le acercó, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros. Los pusieron a sus pies y los sanaba. La gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión por esta gente. Han permanecido conmigo 3 días y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas. Puedes desfallecer en el camino. Le dicen los discípulos: ¿De dónde procurarnos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díceles Jesús: 7. Ellos dijeron: Y unos pocos pececillos. Mandó a la gente a acomodarse en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Al terminar, los discípulos recogieron 7 espuertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Sol que surge. El sol es siempre el mismo, todos los días, y alegra la vida, hace crecer las plantas. El peligro mayor es la rutina. La rutina mata el Evangelio y apaga el sol de la vida. Jesús está frente a la multitud que lo sigue y, por así decir, no lo deja en paz. Jesús no actúa con irritación, no dice esta gente me molesta. Jesús siente compasión, porque sabe que no lo buscan por curiosidad, sino por necesidad. Estemos atentos, compasión es lo que siente Jesús. No es simplemente sentir piedad, es más, significa misericordia, es decir, identificarse con el sufrimiento del otro, al punto de cargarlo él sí mismo. Así es Jesús, sufre junto a nosotros, sufre con nosotros, sufre por nosotros. Y el signo de esta compasión son las numerosas curaciones que hace. Jesús nos enseña a anteponer las necesidades de los pobres a las nuestras. Nuestras exigencias, aún legítimas, no serán nunca tan urgentes como las de los pobres, que no tienen lo necesario para vivir. Nosotros hablamos de los pobres, sentimos a ese hombre, esa mujer, ese niño que no tiene lo necesario para vivir.
no tienen para comer, no tienen para vestirse, no tienen la posibilidad de medicinas, también los niños que no pueden ir al colegio. Es por esto que nuestras exigencias, aún legítimas, no serán nunca tan urgentes como la de los pobres que no tienen lo necesario para vivir. Normalmente, cuando el Evangelio dice que Jesús sube al monte, lo que nos quiere decir es que Jesús se retira a orar, a estar con su Padre Dios, a descubrir su voluntad. Y cuando Jesús se sienta en el monte, se pone como maestro a enseñar. Así en el sermón de las bienaventuranzas, en este Evangelio de hoy Jesús se sienta, pero no dice ningún sermón, no pronuncia ningún discurso. Después de sentarse, acude mucha gente con enfermos de todo tipo, y se pone a curar. ¿No nos querrá decir el Señor que el mejor sermón es ponerse a hacer el bien? ¿No nos insinúa que las palabras deben ir necesariamente? Que el Señor nos guarde de todo mal. Que sintamos su presencia amorosa en el caminar de nuestro día. Amén.